Muy buenas tardes. Dios los esté bendiciendo y siga bendiciendo, desde luego, es nuestro deseo. Y el compartir la palabra siempre es una recreación muy especial, espiritual. Es un deseo, es un anhelo del corazón, toda vez que el propósito es difundir, es proclamar la palabra de Dios y de modo que llegue a más personas cada vez y muchos vean la forma, según el planteamiento y el propósito divino, de dar una respuesta positiva al llamado de Dios. Nuestro Dios es un Dios que se ha caracterizado, entre otras muchas cosas, por ser un Dios que invita, por ser un Dios que llama, por ser un Dios que desea atraer la atención de las gentes, de los pueblos, de las naciones. Y es el deseo mío, es el deseo personal que Dios cumpla de esta manera su plan, su propósito en este último tiempo, porque Dios es un Dios de propósitos. Bien, el tema que deseo compartir ahora con ustedes es el llamado de Dios a los entendidos. Es el tema de hoy. Y gracias una vez más por escucharnos, por vernos, por disponer de un tiempo, de unos minutos para poder recibir esta palabra en sus vidas, en sus hogares, en sus corazones. Y está basado este tema, el llamado de Dios a los entendidos, en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 12, 2 versículos, versículo 3 y versículo 10, los cuales voy a leer. Dice el versículo 3: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Entendemos allí o vemos allí, como dice la palabra, los entendidos resplandecerán, dice, se harán notar, sí, saldrán a la luz, sí, a la luz pública. Muchos los identificarán en ese tiempo. Dice el versículo 10 también: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, por otro lado, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, de donde hemos extraído estos versículos, hace referencia al tiempo de la gran tribulación. Un tiempo, por cierto, de 7 años de contrastes, de luz y de tinieblas, de búsqueda de Dios y de rechazo, por otro lado, de rechazo abiertamente de Dios. Plagas, calamidades y juicios
serán vistos y experimentados y desatados durante ese tiempo. Y muchos aprenderán de esas tribulaciones, de esas pruebas intensas, pero así como yo he puesto el caso de si, sobre todo en estos días de mucho calor, si sacamos un pedazo de barro, lo ponemos afuera en el patio, en un pedazo de lámina, pero también junto ahí ponemos un pedazo de cera, no tenemos el cambio, no tenemos el contraste. El barro se va a endurecer, sí, según su composición o su naturaleza, pero la cera se va a derretir. Así de alguna manera, por ilustrarlo, muchos serán los que entiendan el llamado, los que escuchen el llamado de Dios en ese tiempo, y muchos se van a endurecer. Bien, ¿cómo es conocido este tiempo? Los 7 años de la gran tribulación son conocidos también como la semana 70 de la profecía de Daniel, ubicado entre los eventos del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Está claramente definido ese tiempo, pues toda vez que la iglesia del Señor nos hayamos ido, los creyentes, por fe, por gracia, por misericordia, quizás no de inmediato, pero sí ya esta humanidad quedará a expensas de lo que el anticristo habrá ya dispuesto según la permisión de Dios para hacer de las suyas, por así decirlo, en este mundo o en esta tierra. ¿Sí? En el Apocalipsis abarca desde el capítulo 6, porque el capítulo 6 de Apocalipsis hace mención de los primeros sellos que van a ser desatados. Son 7 en total, 6 en la serie. El último da apertura a las 7 trompetas también del Apocalipsis. Y concluye, según la narrativa, el desarrollo de los eventos, desde el capítulo 6 de Apocalipsis, viene terminando la gran tribulación a la altura del capítulo 18. Sí. Y bueno, será un tiempo de intensas pruebas, decía, de persecución y sufrimiento, y muchos son los que aprenderán de estos mismos. Muchos estarán dispuestos a aprender de estas tribulaciones y de volverse a Dios en arrepentimiento y humillación. Pero decía, otros van a optar por endurecerse, por mostrarse más reacios y rebeldes todavía, y se alejarán de Dios. Y es más, como si trataran de retar a Dios mismo, sobreponiéndose o no a todas esas angustias, pero ellos van a endurecer sus corazones. Estos servirán para purificar a aquellos que busquen al Señor, y servirán, decía, para endurecer a aquellos que no quieran nada de Dios. Los mártires de ese tiempo serán resucitados al final, por supuesto, de la gran tribulación, ya dentro de lo que narra el capítulo 20, versículo 4, los mártires de la gran tribulación, que por cierto van a ser muchísimos. En la segunda mitad del capítulo 7 de Apocalipsis encontramos que es una multitud que no se pueda contar, dice el apóstol Juan en su narración. No se podrá contar esa gran multitud de todas tribus, lenguas y naciones. No se podrán contar la multitud de los que se volverán a Dios en arrepentimiento. Y dice así, Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Debo decir que, según la interpretación de esta palabra profética, estos mártires santos de la gran tribulación forman parte, por cierto, de la primera resurrección. No así formarán parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo ya se habrá ido, diríamos, prácticamente unos 7 años atrás, pero estos mártires de la gran tribulación todavía son una extensión, por así decirlo, de la primera resurrección. Y estos entrarán a disfrutar de esa era de paz, de justicia y de bendición con el Señor durante 1000 años. Sí. Y los otros muertos, que por cierto no van a resucitar hasta la segunda o dentro de la segunda resurrección, ¿sí? Estos van a resucitar, por cierto, después de terminado el milenio. Sí, ahí está lo que dice el versículo 5. Sí, si vamos ahí, por favor, encontramos que dice, permítanme un poquito, dice aquí el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Sí, hasta que se cumplieron 1000 años. Y habrá pasado pues la primera resurrección y estos últimos, por supuesto, van a resucitar en la segunda resurrección. Los santos de la tribulación se mostrarán entendidos. Dios ha buscado, Dios ha estado llamando durante tiempos a personas que le escuchen, que le crean, que le reciban, que pongan atención, sí, que se interesen por las cosas espirituales. Y aunque estamos hablando aquí de un tiempo especial, de un tiempo exclusivo, dentro de los 7 años de la gran tribulación, pero en este mismo tiempo, en esta era cristiana, Dios ha estado igual, llamando a aquellos que le quieran creer, sí, aquellos que permitan ser iluminados por el Espíritu Santo, inspirados por Él para entender el propósito de Dios, el plan de Dios para la salvación. ¿Sí? ¿A qué se refiere el entendimiento? ¿Qué entendemos? Ahora sí, ¿qué entendemos por entendimiento? Bien, en primer lugar, lo entendemos como la comprensión de significados. Sí, la palabra de Dios es sencilla, por un lado fácil de asimilar, sí, de comprender, pero por otro lado implica dificultades, mucha dificultad para entenderla, para comprenderla, sí. Pero por eso es que dependiendo la actitud y la disposición del lector o de los lectores, va a depender también el grado de entendimiento o de por ahí incomprensión de las cosas que Dios ha dicho desde hace mucho tiempo en su palabra. Así que es el comprender significados y se relaciona con la sabiduría y el conocimiento. Sí, sabiduría, pero ¿y conocimiento de qué? De las ciencias, de las artes, de la tecnología y de otras cosas que se cultivan, se fomentan y se difunden en este mundo y más en este tiempo, la era de las luces, no, y del avance científico, no tanto de ese conocimiento, no precisamente de ese conocimiento o de esa clase de sabiduría, sino del conocer y entender a Dios y su palabra. Es la capacidad que se tiene para distinguir o discernir. Y aquí incursionamos ya dentro del ámbito espiritual. Sí, cuando digo
distinguir o discernir. Esto es ya en relación a lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el error y lo verdadero. Sí, eso es. Entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, es percibir claramente, hacer una clara distinción sin temor a equivocarse al tomar decisiones. Sí. Entendimiento, entender implica un conocimiento a fondo, no un conocimiento superficial. Hoy en día se puede advertir, ¿verdad?, que aún dentro de los creyentes en el Señor, en diferentes agrupaciones, organizaciones o denominaciones cristianas, más que religiosas, aún muchos, a veces se pone, esto salta a la vista, hay carencia de un conocimiento profundo de Dios, de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Cuando Dios nos insta a adquirir precisamente un conocimiento profundo, pero verdadero, por supuesto, de lo que Él nos enseña. Por aquí encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, que es el conocimiento. ¿Y de dónde viene? ¿Quién lo proporciona? Miren, estoy aquí ya, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, aquí está, nos ha dado entendimiento. Para eso vino, entre otras muchas cosas, el Señor Jesús vino para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, es decir, de primera intención, y lo más importante es para poder identificar a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor de la humanidad. Sí. Y para los creyentes dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quienes hemos llegado a entender y conocer esto, ya estamos en la vía correcta, ya estamos dentro del propósito de Dios, ya estamos en el inicio, en el arranque confiado, seguro de que la ruta a seguir también lo es segura y confiable y que nos lleva y nos encamina hacia Dios, ¿sí? Pero es un don. Dice, nos ha dado entendimiento, ¿sí? Dentro de los dones y gracias o dádivas o regalos que Dios nos da, está precisamente el entendimiento. Y ese es el resultado de la fe, del creerle a Dios, de creerle a su palabra, sí, para conocer la voluntad del Señor. Bien, volviendo al tiempo de la gran tribulación, durante la gran tribulación, dice allí el versículo 4 que no leímos de Daniel 12, ¿sí? Que habrá un aumento de la ciencia y muchos se van a abocar hacia eso, van a ir en pos, ¿sí? De la ciencia, del conocimiento secular. Sí, habrá, a pesar de todas las plagas, juicios y calamidades que van a ser desatados sobre esta tierra, y a pesar de la gran confusión, sobre todo religiosa, que va a haber, y la gran opresión del mal, porque el enemigo estará allí, ¿verdad?, haciendo de las suyas durante ese tiempo, trazando su plan malévolo para atrapar a cuantos más pudiera de las personas, ¿sí? A pesar de eso, habrá un avance en la ciencia, en la tecnología, ¿sí? Todavía lo que hemos visto hoy no es es suficiente, no es lo último, no. Todavía la ciencia avanzará y se incrementará más todavía. ¿Quién lo dijera? Pero esto será durante el tiempo de la gran tribulación. Habrá un notorio desarrollo científico. Sí, ¿en qué áreas de manera específica?
¿sí? No sabríamos precisarlo ahora, pero lo dice la palabra del Señor. Pero también muchos investigarán el libro de Dios, es decir, se promoverá, tendrá lugar, se promoverá un hambre espiritual, sí, hambre espiritual. Habrá otro tipo de necesidades humanas, físicas, quizás hambre física, escasez de provisiones de alimento, pero también muchos se volverán a las Sagradas Escrituras, tratando, queriendo, deseando con todo su corazón encontrar la verdad, ¿sí? Y se van a profundizar en ella, ¿sí? Y esto hará como resultado, ¿sí? Entre más se profundice en la palabra de Dios, más y mayor y mejor entendimiento vendrá a sus vidas con respecto a lo que Dios está haciendo en ese tiempo y al gran desenlace que tendrá lugar al término de la gran tribulación, y esto es ya cuando el Señor aparezca por segunda vez. En el capítulo 19 de Apocalipsis así se describe, ¿sí? Todos estarán, los de ese tiempo, esperándole. Será revelado notablemente en este último tiempo. Sí, se van a despejar, miren, algunas de las profecías que todavía, puedo decirlo así, permanecen selladas, ¿sí? Se van a abrir en ese tiempo y habrá un mayor entendimiento. La última faceta del cumplimiento de los eventos de Dios se estarán cumpliendo y desarrollando todavía, porque ya la humanidad se va a perfilar hacia la recta final antes del juicio final que vendrá sobre esta tierra. Será un tiempo de grandes contrastes. Ya lo leímos allí en Daniel 12:10. Muchos serán limpiados. Qué bueno, gracias a Dios por lo que allí dice. Serán emblanquecidos y purificados. Sí, qué bueno. Y gracias y gloria a Dios por ello. Sí, aquí cuando dice muchos, miren, comparativamente, serán más los salvos, por así decirlo. Aquí así quiero sostener, a pesar de las opresiones, de la gran oposición tremenda que va a haber y de la gran resistencia del mal para que muchos busquen a Dios, ¿sí? A pesar de ello, comparativamente hablando, en 7 años habrá mucho más personas salvas que busquen a Dios, posiblemente en proporción, desde luego, de lo que la gente o la cantidad de personas que han creído y buscado al Señor en 2023 años transcurridos. ¿Quién dijera? Pero así está el asunto. Qué grandes contrastes, tremendos, ¿verdad? Sí, y bueno, por otro lado, mientras que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, dice que los impíos, ¿qué va a pasar con ellos? Procederán, van a actuar, se van a comportar de manera impía, es decir, van a multiplicar sus invenciones de maldad, sus perversiones, sí, esto es lo que estarán haciendo, sí, pero no entenderán, muchos no querrán entender, pero otros de plano se va a cerrar para ellos este conocimiento y no sabrán lo que Dios esté haciendo, pero los entendidos sí lo comprenderán. Por eso es que muchos van a ser sorprendidos y muchos van a ser sorprendidos cuando el Señor venga por segunda vez. Este contraste se amplía en Apocalipsis 22:11. Sí, todavía este contraste. ¿Por qué? Porque dice, miren, si me permiten ir allí, Apocalipsis 22:11. Dice allí la palabra,
22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí está, de los grandes contrastes que van a apreciarse durante ese tiempo. Si decía, ninguno de los impíos va a entender. Y quizás muchos en una reacción tardía, sí, demasiado tardía, ya querrán buscar a Dios, pero ya no será posible, como los antediluvianos, que es probable que hayan clamado pues a Dios o a Noé para que les abriera la puerta del arca cuando empezaron a notar, a ver que empezó a llover intensamente y a subir los niveles del agua, pero la puerta no se abrió. Aquí también para ese tiempo la salvación ya no será posible, pero sí lo harán los que tienen penetración espiritual, los que hayan afinado sus sentidos espirituales para la búsqueda de la verdad, sí, y de las revelaciones maravillosas de la palabra de Dios, los que sinceramente creen en Dios. Aún en este tiempo que vivimos bajo la era de la gracia, sí, Dios está haciendo un llamado a los entendidos. Para ellos será una fuente de consuelo y dirección. No habrá confusión. Sabrán a dónde ir y en qué dirección acudir, sí, y sabrán en quién han creído, por cierto. Hoy en día sucede esto, ¿verdad? La revelación divina queda oculta para los impíos. ¿Por qué? Porque estas gentes están inmersas en el pecado, en la maldad, en la perversión. Sí, muchos como que quieren prestar oído, como que quieren prestar atención, como que voltean a ver, a escuchar, para distinguir la voz del Señor, pero están confundidos porque hay muchas voces que les atraen la atención, pero que también son voces que los desvían hacia el pecado, hacia la maldad. Pero es comprensible para los de mentalidad espiritual, si ellos entenderán el propósito de Dios. Muchos impíos preferirán continuar en sus maldades. Ya lo hemos visto allí en Apocalipsis 22:11, ya leímos. Pero el justo debe continuar por el camino de la rectitud. Es necesario. Y esto es un esfuerzo constante, es una lucha constante. Sí, es una decisión, una determinación de la voluntad de manera constante. No es fácil. No se camina dentro de la voluntad del Señor solo por inercia y solo por dejarse impulsar por cierta influencia benigna de parte de Dios. No. Es por un involucramiento, ¿sí? Un compromiso en cuanto a decidir por sí mismo buscar a Dios. Pero si el impío continúa en su maldad, será juzgado por el Señor cuando Él venga. Sí, eso ahí está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero si el justo continúa santificándose, purificándose, sí, entrará con el Señor a la gloria eterna. ¿Qué más podríamos agregar sobre este particular? ¿Qué más podríamos decir sobre este asunto? Mientras que el Señor no ha llegado todavía, y esta es la parte medular, la parte central, la parte crucial, sí, y el tiempo avanza, el tiempo se acaba, sí, pero mientras tanto el Señor no ha venido, hay oportunidad. Mientras que hay vida consciente en la persona, sí, no debe dejar para el último momento, sí, esa decisión tan trascendental, tan importante. Hay tiempo para ser
convertido al Señor, para ser convicto de pecado, redarguido por el Espíritu Santo, hay tiempo. Nada más que la persona le dé lugar al Señor, ¿verdad? Para que Él haga lo que quiere hacer. Y por cierto, es una obra de amor que Dios hace, ¿verdad? Y es por misericordia, no por dignidad, no porque seamos merecedores, sí, porque ninguno lo somos, pero sí es por la misericordia del Señor. Y venir a Cristo, acatando a su llamado. Mire, todavía la última cita, allí en Apocalipsis 22:17, dice: y el espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, hay un acoplamiento hay una sintonía allí en cuanto a el llamado en este tiempo, y que se va a intensificar, por cierto, durante la gran tribulación. Y alguien diría, bueno, ¿por qué no esperar entonces para esos días? No, porque no conviene, por nada conviene. Mientras que la salvación ahora es por gracia, en ese tiempo va a ser prácticamente por obra. Y me refiero no porque no haya gracia de Dios manifestada, sino porque las gentes van a tener que decidir entre doblegarse al mal, entre dejarse marcar por el anticristo, o dejarse decapitar o martirizar y finalmente morir. Sí, esa es la gran diferencia con respecto a este tiempo y el tiempo de la gran tribulación. Pero decía, y el espíritu y la esposa es la iglesia de Jesucristo, dicen ven, y el que oye, diga ven. Se trata aquí de hacer una cadenita, una especie de cadena. Si el espíritu está llamando, pues la iglesia debe coincidir en hacer lo mismo. Debemos estar haciendo lo mismo. Y aparte, el que oye, sí, debe llamar la atención de otros más, sí, para que vengan al Señor. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, note ahí cómo Dios está apelando a la voluntad personal. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy así están las condiciones, pero hay que venir a tiempo. El Señor llama a poner nuestra vida en orden. Hay oportunidad. Hagámoslo. Sí, hagámoslo ahora, aunque resulte difícil, pero no es imposible porque contamos con la ayuda de Dios. El planteamiento final de esta exposición es: ¿serás tú uno de los entendidos? ¿Estás ya en la lista de los entendidos? Ese es el planteamiento. Y con esto, para concientizar y para promover un despertamiento en nuestras vidas. No sea que haya un aletargamiento allí, ¿verdad? Como quien se está adormilando, como que el sueño, la pesadumbre, ¿verdad? Del tiempo difícil que es nos ha querido atrapar o nos quiera atrapar. Sin embargo, Dios hace un llamado a los entendidos. Que esta palabra quiera el Señor prosperarla, bendecirla, sí, en grande manera, enriquecerla todavía por la obra y acción de su Santo Espíritu en cada corazón, en cada vida, y que el Señor cumpla su propósito y su voluntad, aún en aquellos que no le han dado oportunidad para que el Señor actúe y se mueva y se manifieste. Este es mi deseo y esta es mi oración. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.